Quiero ver que a nadie le falte el link de conexión, cosa que puede pasar. A ver, no me escribió nadie. Denme 2 segundos, quiero asegurarme de que no falte nadie conectarse. Ok, están entrando todos de a poco. Bueno, mientras voy presentando a nuestras invitadas de lujo, ya hace bastante tenía ganas de abrir como un panel más internacional. Lo mejor de todo, a Sandra la estoy conociendo ahora. Sí. No sabíamos, o sea, nos intercambiamos mensajes hace bastante. Sí. Así que nos estamos conociendo ahora. Yo todavía no fui a París, ni a Perú, ni ella vino acá. Exacto. Pero a Rosa, ¿te digo Rosa o te digo Pico? Como tú quieras. A mí me gusta decirte Rosa. Okay. Con Rosa nos conocemos, ayer estaba haciendo la cuenta, nos conocemos hace un montón. Fue cuando vos viniste al CMD, nos encontramos, que fuimos a comer a Anafe. ¿Te acordás? Fue, no sé, eso debe haber sido hace 8 años, 7 años, por lo menos. 8 años, ahí está. Hace 8 años, sí. Y después nos vimos de nuevo en Nueva York y en el interín nos mandamos mails y nos respondemos historias. Cómo Internet junta a la gente. Las invité a las dos porque quería tener una perspectiva más internacional, regional y global, porque al fin y al cabo termina siendo eso, de lo que se puede venir en moda, en retail, en todas las expresiones que tocan las chicas. Rosa ahora está de licencia, pero trabaja hace muchos años en WGCN y también tenés tu consultora, no me acuerdo cómo se llama, Research Mag. Sí. Ahí está. Y Sandra trabajó también en varias consultoras, en Fashion Snoops, me acuerdo. Sí. Ahí está. Y hoy das clases en un montón de instituciones privadas. Sí, estuve por muchas y ahora ya estoy full time en Marangoni y hago consultoría como side hustle. Divertido. ¿Alguna quiere presentarse de alguna forma que yo no la haya presentado? Bienvenida, es el momento. Pero estoy bien. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Buenísimo. Yo tengo ya, cumplí mis yo creo, 20 y algo años trabajando con WGSN o Styleside, que después se juntaron. Perdí la cuenta, pero mi quinceañera fue el año pasado, 16, más el resto en moda también, en diseño de indumentaria. Sí. Un montón, qué fiel. Sí. Y yo también soy de las que ha trabajado su carrera entera en moda. Nos vamos por los 20 años, pero en varios ámbitos. Empecé en diseño, luego trend forecasting. Yo trabajaba en Fashion Snoops cuando se mezcló Styleside y como WGSN, que se vino un pocotón de gente a Fashion Snoops, y luego di la vuelta al lado académico, y me abrí también a hacer consultoría independiente. Interesante. Me desvío un segundo, para preguntarte por qué te fuiste a la academia. ¿Qué pasó que elegiste irte de más de la verdad suena bien cliché, pero yo creo que me escogió a mí, porque yo vine a París en realidad para hacer una maestría. Yo vine a París para hacer la maestría en Parsons de París. La razón por la que escogí París fue porque yo había estudiado pregrado en FIT en Nueva York, fue por eso que yo trabajé en Fashion Snoops, y en ese momento yo estaba viviendo en Lima, que yo soy de Lima, soy peruana, y había cambiado de trabajo a un retailer peruano que se llama Oeshle. Estaba en diseño y además era básicamente fast fashion. Y que quería volver a trend forecasting, entonces, pero quería más entrenamiento y más capacitación de research, que como diseñadora yo no lo había tenido. Entonces encontré la maestría
Y la razón por la que no me fue a Nueva York, la primera fue porque ya había hecho Nueva York y dije, quiero tener otra perspectiva, pero la segunda realmente fue puramente económica, porque el programa en París era más barato y la vida en París era más barata. Y llegué con la intención de, hacemos estos 2 años y vemos qué pasa, pero se presentó la oportunidad de ser teaching assistant durante esos 2 años, que también sinceramente lo hice porque yo era la mayor de la maestría y yo no estaba ahí para estar de fiesta, yo estaba ahí para estudiar y para conseguir otro trabajo. Y dije, pues bueno, pagan bien, vamos a hacerlo. Y me encantó porque yo tenía muchos cuestionamientos sobre la moda, que me di cuenta que desde la investigación y desde la docencia lo podía resolver. Entonces ahí fue que le di la vuelta y coincidió con COVID, porque yo me gradué de la maestría en pleno COVID, 2020. Entonces, probablemente si no hubiera habido COVID, hubiera buscado un trabajo por fuera de la academia, pero como yo ya estaba enseñando y haciendo research, dije, vamos por este camino. Y dije, bueno, pues ¿por qué no empiezo a hacer consultoría independiente? Entonces, finalmente es como que se mezcló a ambos lados, pero como la vida académica como que se ha vuelto mi centro, porque incluso como consultora creo que lo que me diferencia es que tengo esta perspectiva muy teórico-práctica. La metodología. Hay algo ahí de la metodología para mí que es muy clave en el research. Sí. Sí, interesante. En general son enrevesados los caminos que te llevan a las tendencias. A Rosa también, yo me acuerdo, me contaste que empezaste desde diseño y entraste a WGSN por ser una buena usuaria del sistema. Sí, porque me gustaba demasiado esa parte, me llamaba como mucho la atención y no me esperaba que por una o por otra, fue como casualidad, suerte, llámese como sea, terminé con una entrevista con W y al final quedé y sigo quedando y no ha sido como, ha tenido sus movimientos. Obviamente una vez que me mudé a Nueva York con la empresa, ha pasado un montón de tiempo también. Este es el año 9 que estoy por acá y me mudé con la idea de regresar a México. Yo soy mexicana, trabajé con W desde allá y cuando me vine acá era, según yo, por una temporada, estar más cerca de la persona que era manager en ese momento y al final pues creé una vida acá y las cuestiones personales ya se mezclaron también con la parte de trabajo y sigo acá, ¿no? Entonces me quedé una temporada más. Y es así como te lleva. Pero sí, toda la parte de diseño, me encantaba buscar esa parte de investigación y al final en este momento es donde más encuentro como esas partes interesantes, en donde yo no nada más veo moda, sino veo como mucha la necesidad del consumidor desde mi propio punto de vista y cómo empieza a replicar en mi comunidad, en el país donde vivo, pero también en los países de Latinoamérica, cómo se manifiesta y cómo puedes ver que desde cada perspectiva ciertamente se conecta todo a una cuestión mucho más personal y de ahí va a esa expresión que podemos encontrar en moda, ¿no? Totalmente. Bueno, hecha esta intro y veo que se conectaron varios, el resto lo van a ver grabado. Voy directamente con mis preguntas. O sea, la primera pregunta básica es, chicas, ¿qué están viendo ustedes en el campo? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué innovaciones, expresiones, qué tendencias están registrando que consideran que van a impactar los mercados, sobre todo latinos, en los años que vienen? Empecemos, la tengo primero a Rosa, así que empezamos con Rosa. Ok. Bueno, un poco algo que yo veo como importante que inicia en Europa y en Estados Unidos, porque siento que tiene más ese don, pero la desestigmatización de todo lo que es de segunda mano. Todo el mercado de segunda mano, todo las cuestiones de lujo, de reventa, siento que durante este periodo van a tomar mucha más fuerza en Latinoamérica
y se va a ver como algo más importante. Hay muchas cuestiones también que tienen que ver con esta tendencia en conflicto, ¿no? Cuando yo estoy viendo mucho comercio nuevo, también estoy buscando cómo puedo hacer cuestiones más sustentables. No nada más lo voy a ver con moda, sino lo voy a ver en muchos ámbitos, ¿no? Como la polarización de la tendencia y la contratendencia, que Gaba, tú siempre hablas mucho de eso. Entonces, hay muchas cuestiones que existen al mismo tiempo, a partir tal vez del 2024, 2025, pero continúa también siendo esa como una referencia importante. Entonces, mientras sentimos esa necesidad de fast fashion, hay otra contraparte que dice cómo es que puedo volverme más sustentable, cómo es que puedo aprovechar y cómo es que puedo encontrar cosas que son más únicas porque es la única que queda o porque es esa pieza que era de los 90 y que en este momento se vuelve mucho más valiosa. Y siento que sí tiene un estigma en Latinoamérica porque no quieres algo que esté usado, que huela a algo, pero creo que ya estamos de otro camino y que eso puede ser como mucho más importante. También yo lo digo de perspectiva en México, ¿no? Hay otros países, por ejemplo, en Argentina me toca ver también que el mercado de segunda mano es mucho más atractivo, o en Brasil, por ejemplo, el mercado de lujo de segunda mano está mucho más adelante que en el resto de los países, ¿no? Entonces eso me parece también como hay algunos pininos, pero otros caminos que ya están empezados por ciertos proyectos o ciertas marcas que están por ahí. Perdón, me silencié, ahí vuelvo. Me parece interesante esto de marcar el potencial de la segunda mano y también en otros rubros. Sobre todo esto que decís de la revalorización y el lujo y en contraposición al tema del fast fashion. Lo pienso también en esto de lo reproducible que es todo hoy en día. Una pieza de segunda mano, sabes que es única. Y es algo que estamos viendo también en el tema de la experiencia. Como todo está en un mundo de dupes, de réplicas, donde todo es replicable, barato y prácticamente idénticamente, hay que buscar vías alternativas para poder tener algo realmente especial. Entonces, realmente el lenguaje del lujo tiene que cambiar muchísimo para ser realmente de lujo, porque hoy salís, yo calculo que chicas debe pasar esto en sus mercados. Yo vengo justo estuve en Brasil y lo veo también acá, salís y todo el mundo tiene carteras de Louis Vuitton y realmente es imposible a simple vista decir si es una cartera de Louis Vuitton o si no es una cartera de Louis Vuitton, porque además cómo está combinado con el look, puede tranquilamente ser una cartera de Louis Vuitton, pero también podría no serlo. Entonces, a lo que voy es que cuando todo es tan masivo y cuando todo es tan replicable y replicado, el lenguaje del lujo tiene que cambiar. Y me parece que con lo que acaba de decir Rosa es muy claro esto, cómo la segunda mano se va subiendo a esta ola y además con temas de trazabilidad. Las marcas también quieren ser las que controlan la reventa, porque hay otro espacio de facturación que hasta ahora no tenían, y si bajan las compras de lujo, ¿cómo hago para seguir subsistiendo? Bueno, controlo la reventa. Me parece súper interesante esto que marcas. Acá en Argentina, en Rosario, hay una galería muy espectacular y muy sencilla que es una galería solamente de ropa vintage. Nosotros en Argentina, en segunda mano, le decimos todo vintage. En Brasil le dicen brello. Lo acabo de aprender. Para nosotros todo es vintage, aunque tenga una temporada, es vintage. Pero bueno, en Rosario está esta galería pequeña, toda de ropa vintage, y lo interesante es cómo cada pequeño local cubre un periodo y un estilo en particular. Entonces también se va fragmentando la venta de ropa vintage o ropa de segunda mano, que también te habla de la difusión del
del mercado de ropa de segunda mano. Bueno, Rosa, no sé si querés sumar algo a esto o tenés algo más por decir o le paso el micrófono a Sandra. No, eso es como un primer punto. Creo que otras dos cosas que son más de consumo, que siento que se hablaron esta semana en las redes de W, era gatekeeping, que es cuando por fin hablamos de absolutamente todo en nuestras redes, tagueamos al restaurante, ponemos absolutamente todo el menú. Ahí lo veo muy marcado. La gente ahora ya sube la foto, pero no ponen dónde está. Y es como el inicio de esa parte que si eres parte del club vas a saber, sin necesidad de poner algún hashtag, nada de esto. No es importante nada más. Y viene también no de una tendencia, sino de una necesidad de comportamiento por privacidad, que se vuelve también como esta parte de lujo, que no sepas realmente en dónde está mi lugar, en dónde está mi cafetería, en dónde está o qué estoy comiendo. O sea, permanezco mucho más privada como una entidad y creo que eso también lo ves desde la parte del comportamiento del consumidor, donde tiene una fatiga tal vez también de tener esa conversación de estoy en este lugar. Inclusive pensé, no estoy monetizando ponerle un review a este restaurante porque debo de hacer un alardeo de que estoy por acá. No sé, es como que muchos conceptos de por qué puede surgir la necesidad de persona de no querer taguear el espacio en donde estás, ¿no? Es eso y un poco esta idea de ese detox digital que siento que la misma saturación de información y de la permanencia en redes te hace ir a ese opuesto, ¿no? Hay quienes pueden darse el lujo de eso y por eso se considera como una cuestión un poco más a ese lujo de tener en cualquier rango de vida que te encuentres, ¿no? O sea, simplemente tener esa oportunidad de desconectarte se vuelve un lujo como muy personal. Y con eso, sí, cierro por acá para que podamos seguir compartiendo. Sí. Hay algo acá de todo lo que dijiste que me parece súper interesante para bajárselo a los chicos, estas nuevas configuraciones del lujo. Cómo el lujo deja de estar anclado necesariamente en tener un objeto de una marca que te cuesta $1.000.000. El lujo de repente es poder estar offline. El lujo es saber cuál es ese restaurante que esta persona no etiquetó y no vas a saber cuál es si no sos parte de este pequeño nicho, en la cúpula de este pequeño nicho. Me parece que hay algo interesante que nos está abriendo Rosa de pensar realmente cómo se está armando el concepto de lujo y cómo esto puede precipitar a los sectores en los que trabajan ustedes. Le paso el micrófono a Sandra, a ver con qué nos sorprende. Bueno, yo tengo cosas que agregar a lo que también estaba diciendo Rosa y lo que estabas comentando, Gaba, porque el tema de segunda mano, creo que en mi caso, siendo peruana y estando un poco entre Lima y París, también el mercado peruano es el que mejor conozco, más allá de Europa. Y también he visto mucho ese cambio. Yo siento que en el momento en el que algo así llega a Perú es porque realmente se está insertando. ¿Por qué lo digo? Porque en Perú esa idea de, como Rosa, tú estabas explicando, ¿no? La idea de que no quieres ponerte algo sucio, ¿no? Como algo de que ya fue de alguien más, ¿no? Como esta idea que creo que hay en la mayor parte de países de Latinoamérica, de que lo de segunda era cuando no tenías el dinero para comprarte algo nuevo, ¿no? Como cuando se empieza a borrar esa idea, es que ya realmente está habiendo un cambio y en Lima específicamente en los últimos, ha sido post pandemia, en los últimos 3 años cada vez hay más lugares que venden ropa de segunda y lo que están haciendo es, se van como para dos extremos, se van a uno que intentan hacer la onda vintage parisina estereotípica, y digo la estereotípica porque en París tienes muchos tipos de lugares donde puedes comprar ropa de segunda, ¿no? Tienes la que uno se imagina cuando dice París, pero también tienes una que parece un basural, que huele feo, y que todo está arrugado, y luego tienes la que tienes cositas como más de diseño, más conceptuales, ¿no? Pero
por un lado se está intentando agarrar esta estética como parisina europea, y por el otro lado, que me parece súper interesante, es otra, tal vez un poco más urbana, limeña, y las piezas que tienen técnicamente son de segunda, porque vienen de alguien más, pero en realidad son piezas nuevas que alguien las ha revendido al local. Como para mí especialmente ese espacio, y ahorita se me ha borrado completamente de la cabeza el lugar, esta tienda, es como, siento que están haciendo un muy buen trabajo quitándole el estigma detrás de la ropa de segunda, de que es usado, que está feo, que puede oler mal, que lo tienes que lavar antes de usarlo, yo qué sé, ¿no? Como que siento que realmente han entendido muy bien el mercado peruano, que esa idea estaba extremadamente arraigada. Y cuando ya ves eso, siento que ya es como que está rompiendo y está cambiando formas de pensar. Antes de avanzar, perdón que interrumpa, pero ¿qué piensan? ¿Cómo piensan que puede evolucionar esta tendencia? Digo, antes de cerrar el tema segunda mano y pasar a lo que nos trae Sandra, me gustaría que pensemos juntas cómo piensan que puede evolucionar, si de repente empieza a instalarse, hacia dónde piensan que estamos yendo, cómo se latiniza también este concepto, qué lo hace especial cómo hacerlo especial para nuestros mercados. Yo creo, hay una cosa que a mí me parece clave cuando hablamos de el mercado de segunda, y es que en cada ciudad, especialmente si hablamos de las que se consideran las capitales de la moda, ¿no? Tiene una personalidad. O sea, el tipo de piezas que tú vas a encontrar tiene que ver con la historia de la moda de la ciudad. O sea, ¿por qué es que tú en París encuentras, o sea, yo me compré un jacket Guy Laroche por 30 euros. ¿Por qué encuentras eso aquí? Porque la gente guarda su ropa, porque tienen como, o sea, tienen esta idea ya metida en la cabeza, es como parte de la cultura. Entonces, yo creo que hacia lo que estamos yendo, especialmente, nuevamente, viendo los espacios que hay en Perú, cada vez están incorporando más marcas latinas, más marcas peruanas que se están revendiendo ahí. Entonces, yo creo que hacia lo que está yendo es que poco a poco se empieza a definir la identidad de cada ciudad, un poco como lo que asociamos con el estereotipo de las capitales de la moda, de repente empezar a definir lo que significa comprar ropa de segunda en Lima, comprarla en Buenos Aires, en Ciudad de México, como empezar a definirse un poco más la identidad de cada ciudad. Ahora, no creo que eso pase rápidamente, creo que todavía tiene para rato, pero creo que junto con lo otro que iba a agregar, pero creo que es este orgullo colectivo por lo latino, que viene creciendo desde hace varios años, creo que juega esto a favor. Estoy tomando nota. Te veo. También hay otra cosa que sucede, que en México se le llama malinchismo, que no nada más pasa en México, pasa en muchas partes, pero por ejemplo es algo que veo como un ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Te traes tu sección de vintage de Source in Italy, Source en París, y eso también le da un plus porque en teoría encuentras mejores marcas o una calidad que es muy específica de la región, y eso también se vuelve un modelo de negocio en diferentes partes de Estados Unidos o México. ¿Quién va a hacer un sourcing en algunas otras partes y buscar esas características que son muy importantes de cada región? Se me parece súper bueno el punto de Sandra, encontrarte a una marca de los 90 hecha en México que ya no se hace más. Es algo súper rico, una súper buena idea, y algo que deja mucho más esta parte de herencia, pero también siento que hay un espacio para esa curaduría de quién va a hacer un sourcing en alguna parte que sea menos accesible para el público en general. Creo que también como eso puede empezar a surgir. ¿Qué otra cosa por ahí siento que tiene como oportunidad? Bueno, eso por ahora. Interesante esto también, hacer accesible la ropa de lujo tradicional para el público local de cada mercado, que acá, sobre todo, acá en Argentina es muy difícil de acceder. Hay un par de tiendas, acá en Argentina hay un par de tiendas que venden eso, como Gucci de los 90 a un par de miles de pesos, que es muy barato. Y sí, se convierte en un fenómeno. Es interesante eso, ¿no? También se está hablando mucho en
en estos últimos años sobre el rol de la curaduría en el diseño, me parece esto que están diciendo las dos es precisamente eso también, es como, también como en qué puede mutar un diseñador en la era de la réplica, ¿no? Un curador, lo mismo para un buyer, como te terminás convirtiendo en un gran curador. Interesante. Le vuelvo, sí, ahora sí, el micrófono a Sandra para que nos cuente qué nos trajo. Bueno, la otra idea que tengo en mente que quería compartirles es lo que se une a esta idea del orgullo latino, que creo que lo hemos estado viendo de repente un poco más como en México. Yo me acuerdo, Gaba, que tú lo has mencionado en Exprimido, me acuerdo que lo demás como la meta-argentinidad. Exacto. Y creo que a raíz de, suena muy cliché decirlo justamente en ese momento, pero creo que Bad Bunny juega un rol súper importante como en esta explosión de orgullo latinoamericano y que nuevamente yo lo estoy viendo ya también en Perú y cómo lo veo en moda con marcas locales que están dejando de exotizar la idea de lo que significa ser lo peruano o lo latino. Hay dos marcas que me encanta lo que están haciendo. Una se llama Casa de las Casas y la otra se llama Escudo, que la U la escriben como con B chica. Y es súper interesante porque en Perú, como en muchos lugares de Latinoamérica, los diseñadores, las diseñadoras vienen de entornos muy urbanos, vienen de entornos bastante europeos, pero aún así usan esta inspiración del lado indígena de las culturas, ¿no? Entonces, claro, hacia afuera puede parecer que es lo nacional, pero en realidad la conexión no está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta un poquito como revolución que está pasando, especialmente dentro de los diseñadores limeños? Reconocer eso. Esa es una colección súper interesante. Como reconocer que viniendo de otra parte del país, bueno, pues en este caso es Lima, que obviamente es la capital, pero normalmente lo que se resalta es la parte andina, también hay muchas cosas que explorar. Entonces, Escudo y Casa de las Casas, Escudo se está yendo un poco más hacia ver qué culturas preincas estaban en la región, en Lima, y sacar inspiración de ahí. Y Casa de las Casas lo que hace es busca inspiración del día a día, de la vida de alguien que vive en esta ciudad. Entonces, ese lado de tomar un discurso prestado que ha sido impuesto un poco por este norte global, por estas capitales de la moda, como que le están empezando a dar vuelta. Igual tienen el discurso de ser marca peruana, de ser marca latina, pero lo hacen de una forma como mucho más interesante, que le ponen unos detalles de diseño mucho más interesantes. Casa de las Casas, sus estampados, por lo general, son fotografías. Y acaba de hacer una colaboración con una tienda en Panamá, y se fue a Panamá y la nueva colección, la de la colaboración, tiene fotos que ella tomó en el casco viejo de Panamá. Entonces, súper interesante cómo están, para mí, como un poco, y si queremos ir un paso más allá, podemos hablar incluso de descolonizar esa mirada de la moda, ¿no? Como encontrar lo que es la moda desde una mirada más propia y no lo que se asume que debería ser lo latino, lo peruano. Me parece súper interesante esto que estás diciendo. Acá, chicos, pueden ver un poco de lo que está pasando en las marcas que nos menciona Sandra. Justo voy a estar monotemática, pero es porque acabo de volver de Brasil y aproveché para hacer scouting, que es lo que me gusta hacer en la vida. Y indefectiblemente el discurso, sobre todo en el arte, fui a la Bienal de Arte y al MASPI, que es el Museo de Arte de San Pablo. El eje temático central de ambas exhibiciones es el tema de la descolonización y la vuelta al entorno local y entender el vínculo del hombre con su entorno. Y esto que estás diciendo me parece muy curioso, que se ancla totalmente esto de discursos descoloniales, se ancla en el mismo discurso que vemos en el ambiente del arte. Y está bueno eso, que lo podamos ver, porque también vemos cómo, para poder anticipar
si sabemos que estos son discursos que están en el arte, que están en la moda, sepamos que también van a estar en otros entornos. Si, sé que hay varias personas acá que trabajan en gastronomía, en la industria alimentaria, sepan que esto que vemos hoy expresado en la moda, lo van a ver dentro de sus rubros, capaz con ingredientes locales, un revival de ingredientes más, de herencia. Lo vemos en el mate es solamente un ejemplo. En Perú yo creo que pasa un montón con otros ingredientes. Eso te iba a decir, en comida también eso es algo que se ve, y eso viene desde hace mucho más de lo que lo estamos viendo en moda. Y lo interesante aquí es que creo que la diferencia más grande que tenemos si comparamos Perú y Brasil, como en Perú, si bien hay un nicho que hablamos de descolonización, es un tema como todavía que está muy caliente, todavía no se toca tanto. Entonces, estas marcas no te hablan tanto de eso. O sea, es como que el discurso está entrando muy de a poquitos, haciendo cosas diferentes y llamando la atención. Y estas dos marcas se alinean mucho con lo que se está viendo en comida, en restaurantes, en nuevos restaurantes peruanos. Hay muchísimos que están justamente lo que explicaba Java, ¿no? Como yendo y resaltando más este lado de repente no tan cliché y dándole un twist, ¿no? Para que no sea lo mismo que ya hemos venido viendo desde hace tanto tiempo, porque pues si comparamos moda y comida peruana, definitivamente la industria de la comida peruana se ha venido trabajando desde hace mucho más tiempo, pero también seguía por una línea muy igual, pero también ahora le estamos viendo ese twist, que creo que estas dos marcas se alinean muy bien con eso que estamos viendo también en restaurantes. Sí, muy buenas. Me gustó Escudo, que tiene algo que acá en Argentina al menos es un poco difícil de encontrar, y es, o sea, se ve una calidad superlativa y se ve un trabajo textil impactante, fuerte. Es genial y tiene muchos años en el mercado. Casa de las Casas es más nueva, pero Escudo tiene mucho tiempo, no sé exactamente la cantidad de años, pero es como trabajo duro y parejo y por lo bajo porque se está posicionando muy bien y de manera muy interesante. Como creo que hace checklist con lo que muchas veces la moda global espera de lo que vendría a ser una marca peruana, pero el storytelling que construyen es mucho más interesante que las marcas que simplemente copian lo que ha venido funcionando la última década. Algo que me queda repicando en esto que nos traes es, también en relación a Bad Bunny, una latinidad for export. ¿Cómo se construye esta latinidad for export y qué direcciones futuras vemos en esta tendencia que estás identificando? Digo, algo más allá de nuestro comercio regional, digo, ok, ¿cómo se expande? ¿Cómo la vemos a 5 años? ¿Qué pensamos que puede llegar a pasar? Yo siento que todavía en temas de estética o detalles de diseño, creo que todavía falta desarrollarlo más, especialmente porque creo que es muy fácil justamente caer en eso que es la latinidad for export. Creo que lo que se está generando es un sentido de pertenencia, porque, ejemplo, Perú es un país que si bien sí, obviamente se sabe que hay como estas diferencias, pero, a ver, como eso que funcionaba afuera era un poco que se buscaba replicar por default, y era bien difícil separar esos discursos. Entonces creo que el volver y el buscar el sentido de pertenencia y el sentido de grupo, de que no se necesita la validación externa, creo que eso va a empezar a generar otras cosas. Para mí, especialmente porque la mayor parte de marcas están en Lima, porque pues Perú es un país extremadamente centralizado, creo que el mirar Lima y lo que trae Lima como ciudad, así no sea el Cusco, que es lo que vende la marca Perú, o lo que vende la latinidad for export, la peruanidad for export, es encontrar esos detalles. Entonces, el día a día, ¿no? Es como, voy a regresar al ejemplo de Casa de las Casas porque me gusta mucho. Creo que uno de los prints de sus colecciones son fotos de unas flores muy típicas que encuentras caminando por la ciudad. Entonces, creo que para mí se trata un poco de encontrar esos detalles que de repente se han dado por sentado, como que es obvio, está ahí,
pero que no se le prestó atención porque no encajaba con el discurso de exotismo, ¿no? Pero volver a mirarlo como, oye, esto es muy mío, esto es muy propio, por más que de repente no encaja en lo que se dice que debería encajar. Yo voy anotando porque después a los chicos les llega como un listado de insights y voy procesando la info en vivo. Me gusta esto, como una perspectiva estética que trascienda al exotismo con el que nos miraron y nos miramos. Muy bueno. A ver, algo más que tengas para sumar más allá de, además de las dos highlights que nos trajiste. Por el momento no, creo que esos son los que tenía. Buenísimo. Yo hay algo que estaba pensando, a ver también cómo lo piensan ustedes, chicas, que veo mucho de la moda contemporánea, no sé si latina o qué, o ya global directamente, que hay algo que se está como marcando hace bastante y es en cierto punto la muerte de la microtendencia, que para mí sigue habiendo microtendencias, lo que pasa es que hay un montón de microtendencias al mismo tiempo. Pero hay algo que me llama la atención, y es que por un lado aparece esta como descentralización estética de hay un millón de microtendencias al mismo tiempo, pero después mirás a los adolescentes y están vestidos todos igual. Son todas, y esto sí lo digo en Argentina, y es más una pregunta para ustedes, para que nos cuenten qué ven ustedes en sus mercados. En Argentina, las chicas de, qué decir, de 14 a 20, 14 a 18, están vestidas todas igual. Shortcito negro, botas negras con plataforma algunas, otras zapatos más como en punta, un topcito negro y medio que ya está, y no podés distinguir cuál es cuál si no las conoces. Pero a su vez eso también es como este discurso más disruptivo de me puedo poner lo que quiero, de hay muchas más tribus estéticas, pero acá hay algo que a mí no me termina de cerrar y quiero que las invito a como que lo pensemos juntas. No sé si lo vieron en sus mercados, esto que veo yo acá en Argentina. Te lo cuento acá de perspectiva neoyorquina, está pasando exactamente lo mismo. Y creo que es algo que pega en la adolescencia, en donde tal vez en los 90 se vivía mucho, que había marcas específicas que tenías que usar y que rogabas a tus papás porque te las comprasen, ¿no? Pasó un poco acá eso. De hecho, voy a dar un ejemplo de New York porque es algo que cambió mucho como el panorama usual de Soho, en donde generalmente veíamos como N cantidad de tiendas. Ahora hay un sector en donde todas son tiendas para teens y que no son la tienda que tú esperarías encontrar, ¿no? Una de ellas sí puede haber como un PacSun, que es una tienda que ha estado toda la vida por ahí, pero luego hay otras como Princess Polly, que son como marcas que tienen una vista de inicio como súper fast fashion, como es algo que quiero poner, pero es un row como de 4 tiendas en la parte principal de Soho, están enfrente una de otras, y esas son las marcas que quiero tener. Aunado con otras marcas, esto incluyendo México, como la colección de teens de Lululemon, que todas las niñas están uniformadas con eso, y ciertas marcas que tienen como esa referencia, ¿no? Uggs en invierno, Birkenstocks en verano, no sé, como es muy, muy marcado como esas marcas hiper tradicionales de toda la vida, que no necesariamente son mexicanas o que no necesariamente son latinoamericanas, son con lo que las adolescentes quieren vestir. ¿No? Esas son cosas que veo desde acá. Luego, ahora lo busco por acá para dejar el link también, una explicación, creo que salió en New York Times, de cuál es el rol de las adolescentes donde quieren comprar, con una perspectiva americana, pero que por lo menos en México se replica mucho ese mismo tipo de comportamiento.
en ciertas capitales, digamos, mexicanas, ¿no? Algo que sí veo surgir también en Ciudad de México son marcas que a lo mejor tienen este sentimiento más urbano y que podrían también permear a mercados mucho más jóvenes. Hay una marca que tiene tiempo ya, que es Roberto Sánchez, que no sé si lo ubican por ahí. Sí. Hay otra tienda por ahí que es Retiemble, que tiene esta marca, este tipo de marcas urbanas que terminan también vistiendo a Bad Bunny, ¿no? Entonces terminan teniendo como esa conexión con alguien que es definitivamente un ícono de latinidad, si tú quieres, pero también de la cultura pop que estamos viviendo en este momento, ¿no? Esa se me hace como una cuestión importante. Otra cuestión importante también de sí hay una parte que se viste todo igual, pero sí hay otra parte que está con esta obsesión, no sé, que va desde toda la parte cute, que en México tiene mucha relevancia también, como que puede ser como influencia coreana, influencia kawaii, los viajes, no sé, para otros viajes muy baratos a Japón, que parece ser que es más barato ir a Japón que visitar otras partes. Entonces, este tipo de conexión de cultura latinoamericana y aceptación de toda esta parte cute también encuentro que tiene mucha relevancia para estas generaciones más jóvenes. Pero regresando al punto, la gente se está vistiendo igual. Sí, en un mercado masivo, inclusive en colores, puedes ver que hay muchos colores que siempre funcionan súper bien cuando haces una analítica de color, y luego tenemos todos estos discursos de color con todas las marcas que sacan su color del año, y, y cuando vas a los números tal vez revisas que hay muchos colores muy tradicionales que siempre son los que van mejor para las marcas, ¿no? Entonces, también tenemos que revisar en la cuestión de comportamiento. Realmente estamos apostando por ser más irreverentes, por tener más esta guardarropa lleno de colores, o estamos siendo mucho más cautelosos de cómo gastamos nuestro dinero y compramos algo que nos va a durar más tiempo, que va a tener una mejor calidad, y ciertos colores que son más estrella en nuestro guardarropa son esa perspectiva. Y eso nada más para un mercado joven, sino eso sí sería como para todas las edades, ¿no? Entonces, esas son cosas que se me ocurren ahí en el aire. La parte esa de por qué nos vestimos iguales es esa parte de estatus, que siento que en la adolescencia pertenecer a esa comunidad es muy importante. Es un momento como súper importante. Yo tengo que decir que yo también veo mucho lo mismo, tanto en Lima como en París. Que sí, definitivamente adolescentes vestidos muy similar. En tema de cómo se ve la ciudad, creo que eso sí es distinto a Nueva York, en el sentido que en Lima sí es más difícil, tienes que entrar a espacios muy específicos para encontrar algo distinto. En París, la ciudad en sí no cambia mucho. Creo que el cambio más grande que ha habido ahora último ha sido que Shane ha entrado al BHB, a esta tienda de lujo, y ha habido todo un escándalo alrededor de eso, pero la realidad es que los jóvenes, muchos compran en Shein, y no solamente Shein, sino muchas marcas baratas. El espacio donde diría que veo tal vez un poco más de disrupción, pero son un poquito mayores, son a partir de repente 17, 18, es en la universidad donde trabajo, en Marangoni, porque además creo que es un espacio muy particular, que es una universidad de moda, y los chicos como que se esfuerzan por vestirse distinto. Ahora, en temas de colores, también de acuerdo 100%, o sea, los colores siguen iguales. Creo que también es un tema que asocian colores oscuros a estudiar moda, pero ahí puedes ver algunas prendas un poco más disruptivas, y lo interesante en ese espacio, que es una burbuja definitivamente, es que ves mucha mezcla, como hay gente de muchos países, empiezas a ver mezcla con piezas de diseñadores de los países de donde son los chicos. Entonces ahí es donde creo que empiezas a ver el giro, y algo un poquito distinto. Pero después, si ves caminando en la calle, opino lo mismo. O sea, creo que está ese mismo tema de que como en colectivo se intentan vestir distinto, pero entre ellos no se ven distintos. Interesante eso. Me quedo pensando, hay algo de lo último que dijiste
que me hace pensar un poco en algo, un fenómeno latinoamericano, un fenómeno global y cómo replica esto en Latinoamérica, que son las olas migratorias. Acá en Latinoamérica lo vemos mucho con Venezuela, obviamente, y la gran migración venezolana. Y vengo a que pensemos si hay un espacio en Latinoamérica para esto, para esta mixtura de expresiones regionales. ¿Cómo entra el estilo venezolano en la identidad peruana, en la identidad argentina, en la identidad mexicana? ¿Ustedes creen que vamos a ver ahí algo un poco de hibridación estilística? ¿Tiene sentido pensar en esto o cada identidad se mantiene sólida en su lugar? ¿Voy? Sí. Siento que es más sencillo verlo de un punto de vista en donde la cuestión estética no es tan parecida. Entre todos los países latinoamericanos tenemos muchas similitudes. Cuando tú ves migraciones, a lo mejor en países escandinavos, de alguna cultura que sea con mucho más pattern de algún tipo, siento que puedes notar esas mezclas aún más, pero sería más como una cuestión de entendimiento y de como una latinidad al plus o al máximo, que sería esa parte de Venezuela integrándose, o que sería esa parte de países de Centroamérica integrándose en México, por ejemplo, pero son muy parecidos los detalles culturales, o los patrones o la herencia que tienen. Por ejemplo, en México es como muy parecida a ese tipo de artesanías, de artesanos, de cuestiones que siento que se puede hacer un mix, pero queda un poco perdido ahí si es algo más de Ecuador o de México. No sé. Sandra, ¿tú qué opinas por ahí? Es que se me hace difícil responderla. Creo que es un poco eso, ¿no? Como que hay tantas similitudes que separarlo, creo que es difícil, y creo que, a ver, aquí estoy hablando menos desde el lado de comportamiento del consumidor, sino desde que creo que necesitamos como región para como crecer en la moda global. Y creo que el tema de que entre países sí hay elementos que se parecen tanto, personalmente en ese lado creo que lo que funcionaría sería como una estética más compartida, por más que no es tan posible, porque obviamente los países son distintos, dentro del mismo país hay cosas distintas, pero esta idea de que uno dice moda neoyorquina y se te viene algo a la mente, no moda escandinava y se te viene algo a la mente. Ahora, si hablamos de lo que puede pasar, creo que me voy por el lado de lo que, Rosa, tú estabas diciendo. Creo que se me hace bien difícil de responder, porque además creo que también creo que podríamos terminar cayendo en los mismos clichés que se impusieron desde afuera, ¿no? Desde fuera de la región. Ahora, creo que inevitablemente va a pasar. De repente, sin que nos demos cuenta, creo que también hay algo que tiene que pasar, y es que empezar a valorar lo que viene del mismo país, porque si hablamos de moda venezolana integrándose a la mexicana, integrándose a la peruana, como que creo que todavía hay ciertas, de repente, como un legado de mirada colonial que se asocia que lo mexicano, lo argentino, lo peruano, lo venezolano solo puede ser una cosa. Entonces, creo que inevitablemente va a pasar. ¿Cómo? No lo sé. Creo que estoy también de acuerdo en que de repente va a ser un poco más difícil de diferenciar, justamente porque tenemos más cosas en común, de repente, de las que incluso nos damos cuenta. Es una pregunta difícil. Sí. No, ya sé, es complicado. Es que es algo que pienso, sobre todo, lo pienso mucho, me parece que esto se va a ver más claramente, y esto es algo que hablo con mis clientes muchas veces, se ve más claramente en la gastronomía. Sí.
100%. que en la moda. Total. Justo Porque así iba a compartir. los ingredientes cambian un montón de mercado a mercado. Así que sí hay algo de, con las olas migratorias, la gastronomía cambia un montón. Y es muy claro. En la moda me parece mucho más difícil. Sí. Claro, y es un acercamiento a conocer esa cultura, es como te comunicas de inicio, es como conoce esto y es como te adentras de inicio a una cultura, como que entras como mucha admiración entrando por esa parte de la gastronomía. Es como en México dicen que los novios se enamoran por la panza, es igual. Cuando compartes con alguien la parte gastronómica que tiene mucho valor cultural para todos, empieza un enamoramiento a nivel personal, a nivel comunidad. Y tiene algo muy sensorial la comida, que de alguna forma u otra, y que es raro que la moda no lo tenga, porque la moda también es sensorial, pero me parece que en la moda hay algo de una superficie global que conquista de una forma que no conquista la gastronomía. Y esto lo digo pensando en lo que acabo de ver en San Pablo, que no lo vi en Río. En San Pablo, a cada local que fui, a cada tienda que fui, hubiera sido lo mismo si estaba en San Pablo, si estaba en Buenos Aires o si estaba en París. Me fue muy difícil en la gran ciudad brasilera encontrar la identidad estilística brasilera. En Río, que no es la gran ciudad brasilera, sí hay la identidad clara de Río. Y pienso que en Buenos Aires pasa algo muy parecido. Y calculo que en Lima y en México debe pasar lo mismo. Esto de la gran ciudad pierde la identidad. Uh-huh. En la moda, al menos. Sí. En los y eso a mí espacios me parece también. fuerte. En los espacios también siento que lo puedo ver con Sao Paulo, lo puedo ver con Ciudad de México, lo puedo ver con Nueva York. Uh-huh. Estoy en el mismo lugar. Sí. Sí. El café de especialidad, que es un no lugar. Podés estar en cualquier lugar del mundo y es exactamente lo mismo. Correcto. Uh-huh. Y ahí hay otra cosa también que sucede, como que entra un tedio por estos lugares donde tienes que hacer una fila enorme para entrar, que se ve igual que en cualquier otra parte del mundo, y vamos a empezar a descubrir otros lugares o redescubrir lugares que ya estaban, que tienen más años, que hacen todo bien y que no tienen esas filas enormes también, como que esa misma cuestión que los hace homogéneos te hace buscar otras alternativas con mucha más autenticidad, digámoslo así. Uh-huh. Sí, yo también, yo creo que en general también se ve exactamente lo mismo en Lima y en París. Entras y además en París también es bien curioso porque por más que es una ciudad global, pues tiene un carácter muy fuerte y los franceses les molesta mucho esta homogenización de la vida, ¿no? Entonces tú entras en un café en un barrio súper típico parisino y ya no se ve la identidad parisina, se ve que podríamos estar en cualquier lugar del mundo. Lima es igual y ahorita estoy pensando un par de ejemplos. Hay un café nuevo que se llama Ancestral en Lima, que tienen un local en una zona que se llama Barranco, que es como el distrito artístico, y luego en el centro de Lima. Y en el local del centro de Lima se lo han ubicado dentro de una casona, si no me equivoco. No he ido, lo acabo de encontrar esta semana por redes y lo he puesto en mi lista para ir a verlo. Pero ese específicamente, y luego que se me han ido de la mente los otros que tenía en mente, pero creo que también en temas de restaurantes se está viendo de repente algo un poquito distinto, como recuperando como esta esencia de lo que se considera que es lo limeño. Nuevamente, más allá de lo que es o que se asocia como lo global o lo que se impuso como el discurso peruano que debe ser para vender a quien sea que venga al país. Entonces, déjame que lo busco y se los mando. Es un local bien bonito y que realmente representa mucho lo que es
Lima, ciudad ancestral, restaurante, café. Tienen 2 locales. Y los 2 locales, lo interesante también es que son bien distintos porque Barranco está frente al mar. Entonces tiene un rooftop que aprovecha ese local, y el del centro de Lima está dentro de esta casona. Entonces ni siquiera es como que son iguales, como que hay un ligero como algunas señales que muestran justamente que se está volteando a mirar hacia, ok, ¿qué es lo que nos hace únicos? Vamos a sacarlo, pero sí, o sea, 100% de acuerdo. Creo que en la moda es bien difícil de encontrar todavía, y gastronomía, espacios de restaurantes es donde más se está viendo, al menos en Lima. ¿Lo mandé? ¿Lo terminé? Sí, lo mandé aquí. Sí. Acá yo ya fui colectando todo esto en un archivo. Me parece muy impactante esto de, también lo que mencionaba Rosa al principio, esta tensión entre las estéticas globales y una búsqueda de el orgullo y la identidad local, y cómo se van tensionando constantemente y cómo van dialogando. Una pregunta que me queda es pensar en esto, cómo pueden integrarse estos estilos, estas nuevas expresiones más localistas, con esta búsqueda de globalidad. Me parece un desafío difícil e interesante esto de encontrar nuestro estilo cuando realmente está esto que decía Rosa de consumo conservador, porque estamos todos en crisis, entonces acepto menos riesgo. Y por el otro lado, esto de, sobre todo en grupos más jóvenes, querer pertenecer y tener ganas de la tendencia viral, participar en eso, pero también como conectar con lo ancestral propio. Hay como una tensión muy fuerte ahí que me pregunto cómo es que se articula y cómo se puede articular desde el diseño, desde las marcas. Yo creo, no sé qué piensan, que más que desde el diseño, o sea, porque creo que si bien desde el diseño se puede, o sea, puedes encontrar esos detalles que poco a poco se van incorporando, creo que es más el storytelling. Es cambiar la historia detrás de la marca, que obviamente que se alinee con esos cambios. Pero es no caer en los mismos keywords, no caer en las mismas historias. O sea, vuelvo a la idea, ¿no? La marca peruana que vende en el exterior, prendas de alpaca, trabajo con artesanos, o sea, todos conocemos las mismas keywords, que puedes hacer copy-paste y funcionan para todas las marcas. Pero entonces ir un poco más a contar, no solamente mostrarlo en los detalles de diseño, sino en la historia que están contando, porque creo que incluso hay marcas que de repente están haciendo las cosas distintas, pero su storytelling termina usando los mismos keywords, entonces se termina perdiendo y no cambiamos tampoco esta forma de consumir, no sé. Me parece interesante, porque al fin y al cabo voy a decir algo que va a sonar duro, pero sí me parece que es importante, y también eso me parece a mí, hacer diseño. Es salir de una narrativa pura y dura artesanal. Apropiarse, reapropiarse de los recursos propios regionales, ya sea discursivos como los elementos, y poder generar algo más contemporáneo con estos elementos, que sí, me parece que es difícil, porque también me parece que es lo que estabas diciendo vos al principio, Sandra, como es parte de descolonializar el diseño, porque es aceptar lo que hay, lo que es nuestro, y encontrar narrativas contemporáneas de potenciarlo. Y eso me parece que es una estrategia decolonialista. Rosa, no sé si vas a decir algo y te pise. No, siguiendo como en esa misma línea, esa palabra de
algo diseño que sea local, que se vuelva contemporáneo. Es como basar el diseño más en esas necesidades del día a día del consumidor local, esa persona local, a dónde va a ir, a dónde esto, a dónde lo otro, dar la calidad que es necesaria, que es difícil cuando estás empezando una marca, tener esa calidad que te pone en otro nivel. Pero es prácticamente eso, es cómo puedo hacer algo funcional que se vea de este momento y que no se vea, que no tenga el mismo discurso o sea, que muestre muy bien una visión que sea diferente desde la parte del storytelling de la marca nueva o de la marca que ya está. Genial. Voy a hacer una última pregunta de mi lado y abro el micrófono a las personas que están conectadas. Y es que ve cada una para la moda latina, para los próximos 5 años. ¿Hay algo que piensan que va a cambiar? ¿Hay algo que están identificando muy en el margen que piensan que va a tener impacto? O no sé, lo que cada una considere. Yo creo que lo que se me ocurre ahorita es un poco alineado con todo lo que hemos estado conversando, ¿no? Y creo que también es una tendencia de consumo global, volver a mirar lo local. O sea, creo que esa valorización de la moda latina se está viendo mucho, si bien es cierto que la moda latina no es tan fácil de acceder, en el sentido que lo que se crea, estas marcas, especialmente las que se promueven como marcas latinas, muchas veces los precios no van acorde al mercado local, pero creo que sí está cambiando esa idea de lo local, ¿no? A mí hace poco me hablaron de la palabra que tú dijiste, Rosa, malinchismo, y me pareció maravillosa. Yo ya la adopté para mi vocabulario, porque me parece que define muy bien también lo que pasa en Perú. Entonces creo que ese malinchismo como está cambiando de a poco, si empezar a valorar lo hecho en Latinoamérica, va a ir cambiando. Y creo que también es ese cuestionamiento de qué significa hecho en Latinoamérica. No significa necesariamente una estética. Es que está hecho aquí, es pensado aquí, construido con personas, o sea, mano de obra, la industria local, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que yo diría. Rosa. Y algo que tiene que cambiar también es el acceso a esas marcas. No importa el precio, ¿no? Una cosa es el precio, la otra es cómo llego yo a comprar una marca y a conocer una marca que sea local. Hay algo que ha cambiado de años pasados a la actualidad, que ha sido como estas, no son carreras nuevas, son carreras que siempre han existido, pero hay muchas más personas en periodismo locales en toda Latinoamérica que ponen ahí fuera su voz y amplifican estos nombres de marcas mexicanas. Mucho más expertos que yo de decirte una lista de muchas marcas emergentes y que no están centralizadas. Por lo menos hablando de México, hay ya una sección de marcas que son del norte, de donde soy orgullosamente. Me gusta ver esa estética y es una estética también que se ha tomado por otros mercados, ¿no? Como esa estética como más cowboy mexicano, la parte central, la parte del sur. Entonces, como amplificar esas voces por la parte del periodismo, considero que es un canal para nosotros tener acceso a esas marcas, para que otras personas, generaciones nuevas, puedan ver esas marcas y tener el acceso. Y para las marcas, a nivel de negocio, es donde pongo o cómo hago que mi marca esté más próxima a que me puedan comprar, ¿no? Otra de las carreras es el estilismo. Los estilistas en México están tomando también como estas referencias de marcas locales y están cambiando las narrativas también de estos looks, ¿no? Entonces considero que también ese es otro canal de necesito conocer estas marcas para poder comprarlas, para poder añorarlas, para poder tener esta capacidad de
considerarlas de lujo cuando el precio no se ajusta a los precios locales o es más barato comprar pronto moda que no es local. Es tener esos espacios en donde el canal de conexión con la marca se va a aproximar más a ese consumidor final, ¿no? Eso sería como los espacios en donde veo mucha oportunidad, pero que se está generando un camino desde ahora. Interesante. Sumo algo a esto que acabas de decir. Dentro de lo que es e-commerce, hay un trabajo enorme hoy en día en lo que es discovery. O sea, descubrir marcas. Ahí es donde muchos de los grandes del e-commerce están buscando ordenar, porque lo que pasó en los últimos años es que para descubrir marcas nos vamos a Instagram y a TikTok, pero de repente es un mundo absolutamente inabarcable y caótico que también lo copa la publicidad. Entonces, los grandes del e-commerce y mismo las plataformas de IA están rediseñando el camino al discovery. Acá en Argentina hay algunas marcas, algunos emprendimientos que están trabajando en eso, y me atrevo a decir que en relación a lo que dice Rosa, eso va a tener un gran impacto en lo que es la moda y el consumo de ropa latino, nuevas vías de descubrimiento. Y esto va a impactar a otros sectores, obviamente. Pero me parece súper interesante esto de marcar como la importancia del descubrimiento y las vías hacia el discovery. Bueno, nos quedan 5.000, que es lo que tenemos pactado con las chicas. Así que abro el micrófono. Me encantaría que las personas que se sumaron, si alguien tiene algo que les quiere preguntar a alguna de las chicas, es su momento de levantar la manito y hablar. Y si no quieren levantar la manito y hablar, pueden hablar por el chat. Y si no, sigo hablando yo, que a mí no me cuesta nada. Ahí está, Ivy, dale. Buenas, ¿cómo andan? No, yo quería un poco preguntar, porque hablaban mucho obviamente del valor de lo local, de lo propio. ¿Cómo para ustedes chocan estas tendencias con los discursos más de odio que vienen desde Estados Unidos, Trump y esos tipos de discursos? Si creen que eso afecta a estas cuestiones o va en paralelo. Qué buena pregunta. ¿Alguien quiere alguna se aventura a responder, chicas? Bueno, a ver, yo no sé si Rosa, tú lo ves más cercano estando allá. Yo, obviamente es algo que impacta en Perú también, y definitivamente hay grupos que, que van muy en contra de eso, entonces creo que puede chocar, pero creo que en general la moda, creo que por lo menos de lo que estoy viendo en Perú ahorita, no se ve tan afectada, creo que por esos discursos. Como que creo que ese mirar hacia adentro, mirar hacia lo local, está un poco más fuerte que lo que puede venir de fuera. Ahora, si hablamos obviamente de temas de importaciones y exportaciones, miradas personales, creo que ahí entra la cosa. Creo que sí es cierto que hay un grupo en Perú que trabaja en moda que puede alinearse mucho con esas ideas, pero creo que hay otro que está muy enfocado en potenciar lo que tenemos como país, y que está más mirando hacia adentro que mirando hacia afuera. Entonces, eso es lo que puedo ver sin estar tan cerca a ese tipo de discursos. Y bueno, yo estoy en Estados Unidos, ¿no? Pero depende también de dónde te encuentres ubicado, ¿no? Hay ciudades en donde realmente la integración de muchas culturas es lo que vuelve la ciudad interesante.
y sigue habiendo como una necesidad por tener todas esas culturas existiendo en un mismo espacio. Hay otros espacios en donde se va a elegir tener algo americano hecho en América, en Estados Unidos, pero esa parte también como cierto que incentiva mucha parte de la latinidad en otros países. Por ejemplo, si hay un discurso de odio contra México, México se vuelve más mexicano. Y algo también que es muy importante para este año es toda la Copa del Mundo. Entonces vamos a estar todos muy futbolísticamente enfocados en Norteamérica. Entonces ahí, no sé, va a haber como, no sé qué va a pasar realmente ahí con todas las culturas compartiendo un mismo espacio y compartiendo una misma pasión. También creo que este año va a ser mucho de colaboraciones en este espacio del deporte. Pero no, sí siento que el speech te vuelve, si hay algo en contra, te vuelve mucho más, enfatiza ese valor que tienes por tu cultura, ¿no? Entonces siento que a lo mejor hay algo polarizado ahí, si eres si estás en contra o estás en pro, pues tú decides de qué comprar, ¿no? A fin de cuentas hay ese espacio para esos dos mercados. Pero sí, creo que el estar en contra de algo lo vuelve mucho más, lo maximiza. Lo valoriza totalmente. ¿Sí? Sí, yo me sumo a la respuesta y yo adhiero a eso. Me parece que a nivel discursivo sienta las bases para que el orgullo reflorezca y se resalte. No puedo dejar de pensar en la foto de Maduro, de Maduro con el tracksuit de Nike. Me parece que eso mismo, vaciando este cosplay de un dictador, nos olvidamos de que es un dictador y sale y hay sold out del conjuntito de jogging que usó Maduro que le pusieron a Maduro al sumo cuando lo extirpan de Venezuela. Eso nos habla de cómo los consumidores pueden reaccionar a un discurso contrario. Me parece que eso es un caso de estudio que no entiendo cómo todavía nadie lo escribió, pero me parece que nos habla de eso, como revalidar a Maduro a través de un hecho de consumo, ignorando que es un dictador, nos habla de cuál es la reacción a estos discursos de odio. Es fuerte, en estilo no termino, me parece que sí, todo esto se va a convertir en remera, en sudadera. Esto, como lo que venimos viendo en Argentina venimos viendo la lógica de la remera meta argentina, la remera de la argentinidad. Yo calculo que esto en todos los países va a recrudecer y aparecer de otra forma. Asociado también a esto que decía Rosa, de que el mundial es inevitable en el año que viene, en el año que empieza. Nos pasamos. Y también, perdón, Sí. digo algo, que también lo del mundial se mezcla con lo vintage, que estoy viendo que un montón de marcas deportivas sacan líneas vintage, que ya se venían viendo, si vos ves en las marcas, o sea, en las copias, ves las copias de camisetas viejas y ahora las propias marcas relanzan esas líneas. Y hay un gran mercado de camisetas de fútbol vintage que, de nuevo, antes capaz era muy de nicho. Esto, Ivy, seguro vos lo sabés mejor que yo. Era muy de nicho y hoy en día se está convirtiendo en algo mucho más de lujo y mucho más trabajado, que excede a la lógica anterior de coleccionistas de camisetas de fútbol, y de repente es un ítem que puede usar cualquier, le pongo nombre para que entendamos todos, cualquier hipster.
ahí también se ve de nuevo esto de lo que decíamos al principio de la ropa de segunda mano. Lo vemos con un ejemplo muy claro de un nicho. Me imagino con el fútbol, esto también debería pasar con remeras de bandas. Podría pasar tranquilamente con cuestiones más de música. El fútbol es mucho más masivo y ahora está en un momento como de primacía cultural, pero yo creo que estamos por vivir un gran revival de la música y del audio, y me parece que eso puede llevar a que aparezca en el universo de la moda expresiones más asociadas a lo musical y a las bandas, etc. A ver, voy Me a dejé un ejemplo también verlo sumo para que les quede. Buenísimo, Tuki. Que a lo mejor la conocen y ya, pero está ver. bueno ver cómo... Liberal Youth Ministry. Ah, mira, yo lo estaba siguiendo. ¿Es mexicana? Es una marca mexicana y de hecho creo que su primer muestra fue en París. Ahí hicimos como Ahí está, todo. No dejamos nada todo. fuera. Muy, medio, mirá vos, medio, ¿cómo se llama el ruso? Goya Sí, un Ruchi, poco, pero por ejemplo ¿no? la colaboración que hacen es con un club de Guadalajara, México, que es Chivas, Sí, pero lo llevan o sea, lo llevan a un nivel que quieres usar la prenda, como súper Muy contemporáneo, interesante. sí, mucho más canchero, diría yo, si estamos sacándolo del contexto del club mexicano. muy interesante. Mira, ahí tienen unas, así como algo con unas cheerleaders. No me carga ahora, pero sí, muy, Y no es nueva la marca, tiene tiempo ahí. mira, muy bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta o liberamos a las chicas? Que muy generosamente se conectaron. No. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos los que se conectaron, sobre todo a Rosa y a Sandra, por darnos este espacio y conversar con nosotras, nosotres. Y bueno, a todo el resto los veo en estos días en la consultoría grupal. Voy a parar de grabar, que siempre me da ansiedad que se me borre.